Sean todas y todos bienvenidos a una nueva edición de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Iniciamos el mes de diciembre, periodo propicio para restablecer la confianza, revisar los planes y evaluar los resultados de las metas alcanzadas. Para nosotros es motivo de felicidad que ustedes nos acompañen cada semana en esta complicidad que busca encaminar a los dominicanos cada día hacia una generación constitucional. Hola, Guillermo. Hola, Tomás. Para nosotros particularmente este mes es importante porque celebramos el 6º aniversario de este espacio, agradeciendo a todos ustedes por permitirnos llevar semana tras semana contenido con sentido pedagógico de cara a fortalecer la anhelada cultura constitucional, cuyo objetivo es forjar en todo momento un Estado social y democrático de derecho a través de la aplicación de la Ley Suprema del Estado. Y entrando en detalles sobre el contenido de esta edición esta semana, compartimos con todos ustedes un encuentro realizado por la Universidad APEC, donde se desarrolló el panel Una década del Tribunal Constitucional. Este escenario reunió a diferentes personalidades del ámbito jurídico especializado en materia constitucional. El primero en exponer en este acto fue el magistrado presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Milton Rey Guevara, quien hizo una síntesis de esta década de labor institucional que ha dejado grandes frutos a la nación. Con las palabras del juez presidente de esta alta corte, la primera entrega de 2 en ocasión de celebrarse este panel. Veamos. Contaba y cantaba Gardel que 20 años no es nada. El tribunal casi tiene 10, apenas la mitad de los 20 del famoso tango Volver. Una década puede parecer poco si solo miramos en términos cuantitativos el transcurrir del tiempo, pero cuando éste se ha aprovechado, los frutos cosechados dan testimonio de la maduración institucional que puede alcanzarse. Que la Constitución de 2010 diera a la luz el TC no fue tarea fácil. El TC encontró fuertes resistencias, augurios de choque de trenes y lágrimas de sangre. Sin embargo, reinó el espíritu de consenso y la conciencia de su necesidad para preservar la supremacía de la Constitución y proteger los derechos fundamentales. Pensar que hace casi 10 años de aquel 28 de diciembre, cuando fuimos juramentados los primeros 13 integrantes del TC. El primer pleno ordinario se celebró el 16 de enero de 2012, mientras que el inicio formal de sus actividades se verificó en ocasión de la audiencia solemne efectuada el 26 de enero de ese año, Día de Duarte, en el aula magna de nuestra querida Universidad Autónoma de Santo Domingo. En este lapso han transcurrido ya 2 renovaciones de la matrícula del TC, de modo que de los primeros 13 magistrados solo quedamos 5. Aunque estos cambios han implicado un breve periodo de acoplamiento, como es natural, la consabida profesionalidad de cada uno de los jueces ha permitido una gran sinergia para el trabajo en equipo dentro de la diversidad de criterios que ha redundado en beneficio para la labor jurisdiccional. Lo único que se nos entregó para comenzar nuestra labor jurisdiccional fue la Carta Magna y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales. Hemos hecho camino al andar, partiendo de la nada para construirlo todo. Iniciamos nuestras labores sin local y sin personal administrativo de soporte, pero instituciones solidarias como la Suprema Corte de Justicia, Universidad Iberoamericana UNIBE y Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra nos facilitaron sus infraestructuras para que el tribunal diera los primeros pasos en su elevada labor en beneficio del país. Hemos estado viajando de un lugar al otro hasta que finalmente parece que nuestra última morada será la que tenemos actualmente, ya que se construye en la parte trasera un local mucho más adaptado a las necesidades del tribunal. Desde sus inicios, el tribunal quiso que el pueblo conociera su quehacer a través del contacto directo con la ciudadanía. Por eso empezó un programa de presentaciones en las distintas provincias del país, el Distrito Nacional y el Distrito Municipal de Verón, Punta Cana. Estas presentaciones iniciaron el 6 de noviembre de 2012 en San Cristóbal y culminaron en el 2019 en la provincia de San José de Ocoa. Esto nos permitió ser llamados el tribunal que da la cara al pueblo
en un ejercicio sin precedentes conocido en la judicatura constitucional mundial. Al día de hoy se ha registrado el ingreso de un total de 6.823 expedientes y han sido publicadas 5.504 sentencias, representando esto un indicador de impacto operativo de atención de casos equivalente al 81%. Y no voy a decir que en esos casos que quedan están los que todavía están corriendo este año. Cuando uno ve el desglose de sentencias publicadas anualmente, encuentra que en el 2012 fueron 104, en el 2013 290, en el 14 407, en el 15 626, en el 16 724, en el 17 835, en el 18 968, 2019 636, 2020 543 y publicadas este año tenemos 578 sentencias. Respecto al coeficiente de atención de casos, se han alcanzado los siguientes objetivos anuales. 2015, un 79%. 2016, un 82%. 2017, un 127%. 2018, un 151%. 2019, 86%. 2020, 109%. Y a septiembre de 2021, 94%. Es el coeficiente de atención de casos donde se han alcanzado los objetivos anuales. Falta 2014, que fue 50%, 2013, 41% y 2012, 17%. En cuanto al histórico de coeficiente de cumplimiento de metas, cada año superamos nuestra meta física de sentencia a publicar, pudiendo destacar lo siguiente. 2012, 139%. 2013, 139%. 2014, 111%. 2015, 125%. 2016, 103%, 2017, 104%, 2018, 108%, 2019, 105%, 2020, la pandemia, 68%, y a septiembre del 21 estamos en un 83%. Puede notarse que solo en el 2020, por razones que acabo de explicarse, se produjo un impacto desfavorable. Recordamos que absolutamente todas nuestras decisiones jurisdiccionales deben adoptarse con un quórum y mayoría de 9 de los 13 integrantes. Independientemente del natural proceso de acoplamiento que debe producirse en un equipo de magistrados que responden a diferentes escuelas del pensamiento jurídico y en el ámbito de las especialidades, por la especificidad del modelo se procedieron a crear 3 comisiones operativas que fueron posteriormente reguladas en el reglamento jurisdiccional. Primero fueron 4, después fueron 3. El alcance de las decisiones del TC en esta primera década habla por sí sola. No solo ha garantizado los tradicionales derechos civiles y políticos en el ámbito de sus competencias, sino que ha procurado ir consolidando de forma integral la cláusula del Estado social y democrático de derecho. Nuestras decisiones han impactado la protección de la ciudadanía en materia de feminicidios, violencia intrafamiliar, uniones consensuales, cuotas afirmativas, parceleros de la reforma agraria, expropiación, derecho a la educación, defensa del patrimonio ecológico nacional y de los bienes del dominio público, debido proceso, derecho de los envejecientes, autonomía de los órganos constitucionales, regulación migratoria y perfiles de la nacionalidad dominicana, respeto de los procedimientos constitucionales, equidad de género, recursos naturales, patrimonio de la nación y seguridad social, entre otros. El impacto del TC se ha manifestado tanto en el ámbito interno como en el ámbito internacional. En el ámbito internacional, desde el inicio creamos lazos de hermandad, cooperación recíproca, de carácter funcional y jurisdiccional con los tribunales, salas y cortes constitucionales, tanto de la región de las Américas como de otras latitudes continentales. En marzo de 2014, apenas con 2 años de funcionamiento del tribunal, se celebró en el país la 10ª Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, en la cual participaron 12 presidentes y 22 jueces de los tribunales y cortes de Iberoamérica. En el próximo 2022 seremos sede de la 14ª Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, a celebrarse en el mes de mayo en Punta Cana. Para el periodo 2017 fuimos honrados y reconocidos al ser elegidos 5 años
Por aclamación, miembros representantes del Grupo de Américas en la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional celebrada en Vilna, en Lituania. A raíz de esta trascendental elección, la República Dominicana se convirtió en la sede de la 14ª reunión de la Mesa Buró de la Conferencia Mundial sobre Justicia Constitucional y escenario de la primera sesión de entrenamiento de la base de datos Códices. En dicha base de datos se incorporaron 7 sentencias paradigmáticas de nuestra alta corte dentro de las más de 10.000 sentencias de tribunales constitucionales de todo el mundo. Esa base está publicada en inglés, ahora estamos haciendo los esfuerzos para llevarla al francés y al español. Naturalmente, el tribunal tiene una labor pedagógica que es fruto del mandato de la ley orgánica en su artículo 35, y eso nos ha permitido hacer una serie y pactar una serie de acuerdos con el Ministerio de Educación con el propósito de crear la Cátedra Constitución Dominicana y de impartir la asignatura Derecho Constitucional en todos los centros educativos públicos y privados, como manda el artículo 63, numeral 13 de la Constitución. Hemos llegado a un acuerdo con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que se suscribió el pasado mes de julio, lo que va a permitir que se enseñe Derecho Constitucional inicialmente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que fue con quien nosotros trabajamos eso, en todas las carreras, ingeniería, las ingenierías, medicina, administración de empresas, todo el mundo tiene que fajarse a estudiar la Constitución. Porque si el cristiano lee la Biblia y todo el mundo quiere leerla, pues el ciudadano debe conocer la Biblia institucional de un país, que es la Constitución. Y ahí vamos, y vamos muy rápido en ese sentido, y ahora con la nueva directora del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal, que es una guasdiana por excelencia, yo sé que ese proyecto va a salir a feliz término y con el apoyo del Ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Nosotros hemos tenido un impacto en la formación en materia constitucional de la ciudadanía. Nosotros hemos realizado 1.378 actividades con los grupos comunitarios y en el sector público. Ahí hemos impactado más de 100.000 personas solamente en ese capítulo, 4 congresos internacionales, 5 jornadas de derecho constitucional, y ahí se han beneficiado más de 5.000 juristas. Las actividades anteriormente citadas no incluyen aquellas impulsadas desde la unidad de género. La unidad de género ha realizado 5 talleres internacionales de periodismo con perspectiva de género y 3 jornadas de una cosa muy importante, de masculinidad positiva. En la labor editorial, ya lo decía el señor decano, más de 150 títulos, algunos de ellos publicados dentro de nuestras colecciones editoriales, ni hablar de las 79 ediciones del periódico La Voz del Constitucional, con 180.000 ejemplares impresos anualmente y que se reparte gratuitamente en las estaciones del metro, encartado en algún periódico, en Santiago de los Caballeros, en San Pedro de Macorís. El programa La Voz del TC cuenta con aproximadamente 310 ediciones en su versión televisiva y 245 ediciones en versión radial. Y ahí está don Wilson, que la voz todavía de él resuena con los artículos de la Constitución y que coordinó ese programa exitosamente hasta su salida en el TC. Las plataformas digitales del TC tienen unos 129.400 usuarios en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Sin olvidar nuestra APP institucional, Mi TCRD, que ha sido una cosa extraordinaria y que fue desarrollada in-house y que se encuentra disponible tanto para usuarios de los sistemas iOS como Android. Eso es una cosa tremenda, el número de gente, porque ahora tienen la Constitución en la palma de la mano y todas las informaciones. Eso ha sido un éxito tremendo y fue gracias a los equipos locales del tribunal. Y yo quiero decir es lo siguiente: nosotros, desde el año 2018, implementamos un sistema de gestión de calidad bajo los requisitos de la norma ISO 9001-2015, obteniendo la acreditación por la Asociación Española de Normalización y Certificación AENOR. Y este año
logramos la recertificación. Es el único tribunal constitucional del mundo que está certificado en la norma ISO 9001-2015. Hay una gran cantidad de Corte Suprema, hay una gran cantidad de tribunales superiores electorales y tribunales superiores administrativos. Pero al 18, el único tribunal constitucional del mundo certificado, para certificar su proceso, para que la gente no haga lo que quiera hacer y use el interés personal por encima de los intereses de la institución. Se certificaron los procesos. Y como reflexión final, yo debo decirle lo siguiente: hemos trabajado sin descansar por la vigencia y respeto de la Constitución. Reitero que la tarea de ser juez, y sobre todo de ser juez constitucional, es ciclópea. ¿Cuál reto puede ser más exigente y más delicado que garantizar la supremacía de la Constitución, defender el orden constitucional y proteger los derechos fundamentales? Al único reconocimiento a que puede aspirar un juez es a la satisfacción del deber cumplido. No debe esperar ningún otro. La naturaleza de nuestra misión es de labor apostólica. Hemos aprendido a no preocuparnos por las etiquetas de que si el tribunal es conservador, progresista o moderado. Lo que anima nuestro ejercicio jurisdiccional es el cumplimiento de nuestra misión. Vale recordar al presidente don Francisco Tomás y Valiente, eximio presidente del Tribunal Constitucional Español, que decía que esta jurisdicción, la constitucional, solo habla cuando se le pregunta, y cuando le pregunta quien puede hacerlo, y cuya respuesta consiste en respetar la Constitución, y agrego yo, proteger los derechos fundamentales. Y siguiendo esa misma línea, nuestras decisiones no se adoptan para participar en un concurso de popularidad, sino que son dictadas por una diáfana aplicación de los principios, normas y valores de nuestra Constitución. Ahora bien, velar por la supremacía de la ley de leyes ciertamente es responsabilidad principal del Tribunal Constitucional, su guardián supremo. Sin embargo, absolutamente todos los poderes públicos y la ciudadanía tienen el deber y la obligación de acatar y cumplir la Constitución, por aplicación combinada del artículo 6 de la Constitución y el numeral 1 del artículo 75 de la Constitución. De manera que cuando ustedes conozcan su Constitución y la amen, serán verdaderos apóstoles de ella. Y como siempre digo, Martí decía que solo la cultura libera a los pueblos. Y yo he dicho que solo la Constitución libera a los ciudadanos. Enhorabuena, gracias señor decano, gracias a esta universidad por acogernos nuevamente. Gracias. Por motivo de aproximarse el 10º aniversario del Tribunal Constitucional, la Universidad APET organizó el panel Una década del Tribunal Constitucional. En este encuentro, el magistrado de esta alta corte, Víctor Joaquín Castellanos Pisano, participó como panelista abordando temas relacionados a la trayectoria del órgano creado por la Constitución de enero de 2010. El juez reseñó 10 de las decisiones más importantes emitidas por el Pleno de esta alta corte y la importancia de esas sentencias que han sentado precedentes de gran repercusión. Disfrútenlo. Por su importancia y siguiendo orden cronológico, abordaremos mediante brevísimas reseñas los 10 siguientes fallos que a nuestro juicio han sentado precedentes de gran repercusión. En primer lugar, la sentencia 0012/12 fue una de las primeras destacadas. Fue rendida el 9 de mayo de 2012, es decir, 3 meses después del inicio de nuestros trabajos jurisdiccionales y administrativos. Este fallo decidió un recurso de revisión contra una sentencia de amparo relativa a la protección del derecho fundamental a la seguridad social. Mediante este precedente fue establecido un principio de relevancia en cuanto al acceso del derecho a pensión por supervivencia, no solo dentro del marco de las relaciones conyugales,
sino también con relación a las uniones consensuales de hecho. El caso concernía la solicitud de traspaso de pensión solicitada a su favor por la viuda superviviente de un pensionado de las Fuerzas Armadas, a quien, luego del fallecimiento de su compañero de vida, le fue denegada la prerrogativa de subrogarse en el derecho a pensión de este último, estimándose que la normativa vigente al respecto solo beneficiaba al sobreviviente de una relación matrimonial, mientras que la de ellos era una unión consensual. Ante esta situación, el Tribunal Constitucional, por aplicación del artículo 55 de nuestra Carta Sustantiva, dictaminó que el derecho a pensión se extendía igualmente a los sobrevivientes de las uniones maritales de hecho. La protección del derecho fundamental al medio ambiente también ha recibido un tratamiento de primer orden en el seno del Tribunal Constitucional. Entre los importantes fallos emitidos en la materia, destacamos la sentencia 167-13, dictada el 17 de septiembre de 2013, mediante la cual fue resuelto un recurso de revisión de amparo expedido con motivo del proceso de exploración efectuado por una empresa extranjera para la explotación de minerales en Loma de Miranda, provincia La Vega. Técnicos, ecologistas y entidades de la sociedad civil se opusieron a los propósitos de la empresa, estimando que los efectos de esos trabajos impactarían negativamente en el medio ambiente, impidiendo el desarrollo sostenible de toda la zona de Loma de Miranda y del país. La referida sentencia 167-13 dictaminó que, cito, si bien todos los derechos a la libre empresa y al trabajo en su ámbito de protección buscan resguardar el impacto positivo que tiene en el sostenimiento económico-social, el cual resulta de alto interés para el Estado, su configuración va únicamente destinada a resguardar derechos de carácter particular e individual, no así los derechos de carácter general o derechos difusos. Cierro la cita. En consecuencia, la confrontación entre los indicados derechos fue decidida por el Tribunal Constitucional, otorgando preponderancia y protección al derecho al medio ambiente, poniendo término a la peligrosa situación generada por la indicada exploración minera y sus amenazas al futuro medioambiental de la República Dominicana. De igual manera, con relación al derecho fundamental a la nacionalidad, el Tribunal Constitucional expidió otra decisión de gran importancia, que aquí todos seguramente conocen, la sentencia 168-13, expedida el 23 de septiembre de 2013, o sea, 6 días después del fallo de Loma de Miranda. La sentencia 168-13 ha sido estimada por muchos como la de mayor impacto y trascendencia nacional e internacional que ha dictado el Tribunal Constitucional. Este fallo, mediante el cual fueron esclarecidos los criterios para la obtención de la nacionalidad dominicana, fue expedido con relación a un recurso de revisión de sentencia de amparo interpuesto por la señora Juliana de Guispier, quien nació en la República Dominicana de padres haitianos el 1 de abril de 1984. En esta decisión, el Tribunal Constitucional dictaminó, entre otras disposiciones, que a la indicada recurrente no le correspondía la nacionalidad dominicana, a pesar de haber nacido en el territorio nacional por ser hija de ciudadanos extranjeros en tránsito en nuestro país, de acuerdo con el artículo 11.1 de la Constitución de 1966, la cual se encontraba vigente a la fecha de nacimiento de la señora de Guispier. Tan pronto fue publicada la sentencia 168-13, el gobierno de Haití inició una campaña activa de descrédito contra la República Dominicana, proclamando que esta decisión había desnacionalizado
a cientos de miles de dominicanos de ascendencia haitiana radicados en nuestro territorio. La argumentación haitiana provocó un gran revuelo político, jurídico y mediático, tanto en nuestro país como en el extranjero, que aún se extiende hasta nuestros días. Sin embargo, la sentencia 168.13 constituye la principal barrera jurídica contra la inmigración irregular a nuestro país y también a favor de la protección de la soberanía nacional, de nuestra entidad cultural y el invaluable legado de los padres fundadores de la patria. En el ámbito de la protección de los recursos naturales y de los bienes pertenecientes al dominio público estatal, otro fallo de gran relevancia es la sentencia 194/13, rendida el 31 de octubre de ese año, mediante la cual el Tribunal Constitucional anuló una decisión relativa a un proceso de partición entre particulares que involucraba el islote de Cayo Levantado, que como todos sabemos está ubicado en la zona este del territorio nacional, el cual, Cayo Levantado, era reclamado como propiedad privada. En esta sentencia, el Tribunal Constitucional dictaminó que Cayo Levantado constituye un bien de dominio público, no susceptible de propiedad particular y que pertenece a todos los dominicanos. Este mismo fallo destacó además que Cayo Levantado fue instituido como Área Nacional de Recreo por el Decreto 233/96 de 30 de julio de 1996, que crea tanto diversos parques nacionales como monumentos naturales, refugios de fauna silvestre y áreas nacionales de recreo. Asimismo, el Tribunal Constitucional enfatizó en dicha sentencia la enorme importancia asignada por la Constitución y las leyes a los bienes que pertenecen al dominio público, debido a que son inalienables, inembargables e imprescriptibles. Resulta también conveniente destacar la sentencia 256/14, rendida el 4 de noviembre de 2014 con motivo de un recurso de inconstitucionalidad. En este importante fallo, el Tribunal Constitucional declaró no conforme con la Constitución Dominicana el instrumento de aceptación suscrito por el Presidente de la República el 19 de febrero de 1999 respecto a la competencia contenciosa y consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con relación a nuestro país. El Tribunal Constitucional expidió esta decisión fundándose en que el referido instrumento de aceptación, si bien consistía en un acto unilateral no autónomo producido dentro del marco de la Convención Americana de Derechos Humanos, revestía, sin embargo, la misma fuerza inherente a las convenciones internacionales. Por tanto, el indicado instrumento de aceptación disponía de la capacidad necesaria para producir efectos jurídicos en el plano internacional. En este sentido, se estimó que la voluntad del Poder Ejecutivo de establecer un vínculo internacional requería la validación del Congreso Dominicano, más allá del cumplimiento de los preceptos especificados en la Convención Americana de Derechos Humanos, como contrapeso o ejercicio de vigilancia tendente a la salvaguarda de la supremacía constitucional. Como consecuencia de la sentencia 256/14, la Corte Interamericana dejó de tener jurisdicción sobre la República Dominicana. Siguiendo el orden cronológico, otra sentencia relevante es la 315/15, expedida el 25 de septiembre de 2015, por medio de la cual el Tribunal Constitucional, ejerciendo control preventivo de constitucionalidad atribuido por el artículo 185.2 constitucional, declaró no conforme con nuestra Carta Sustantiva el acuerdo sobre estatus del personal de Estados Unidos en la República Dominicana. En esta decisión, el Tribunal Constitucional dictaminó que dicho convenio ponía en riesgo la integridad del Estado dominicano,
al acoger condiciones imprecisas e ilimitadas, contrarias no solo a la seguridad nacional dominicana, sino también al ordenamiento constitucional del país. La referida sentencia 315/15, entre otros aspectos, se opuso a la excepción otorgada por el referido convenio a favor de embarcaciones y aeronaves estadounidenses para transitar por el mar territorial dominicano o el espacio aéreo nacional sin revisión, sin permiso o inspección de las autoridades nacionales. Consideró que la exención indicada resultaba contraria a la independencia y autonomía de las Fuerzas Armadas Dominicanas para velar por la seguridad y los intereses nacionales. Por otra parte, en el ámbito de la libertad de expresión y difusión del pensamiento en las redes sociales, el Tribunal Constitucional rindió otra importante decisión. Se trata de la sentencia 437/16 de 13 de diciembre de 2016. Mediante este fallo, el Tribunal Constitucional estimó que para garantizar el orden jurídico y la pacífica convivencia, el umbral de dichos derechos debe limitarse a que su difusión no contenga frases obscenas, expresiones injuriosas o insultantes, ni se encuentre fundamentada en informaciones ilógicas y desproporcionadas. El TC aclaró que para determinar si la opinión difundida a través de estos medios de comunicación afectaba derechos fundamentales, debe partirse de un margen de razonabilidad objetiva que permita separar las impresiones personales e interpretaciones que se puedan tener sobre tales publicaciones. El derecho de propiedad es uno de los pilares fundamentales del Estado, el cual también ha sido objeto de ferviente protección por el Tribunal Constitucional. Sobre todo en caso de expropiaciones ejecutadas de manera irregular sin el pago del justo precio, o a través de vías de hecho administrativas, contrario a lo que manda la Constitución y las leyes. En este ámbito, citamos la sentencia la sentencia 224/19 del 7 de agosto de 2019, mediante la cual el Tribunal Constitucional comprobó una grave violación al derecho de propiedad derivada de una actuación antijurídica estatal que mediante una expropiación irregular por vía de hecho administrativo, o sea, una sencilla ocupación, se despojó a la propietaria de un inmueble de toda posibilidad material y jurídica de uso, goce y disfrute de la parcela objeto del caso. El Tribunal Constitucional entendió que este género de actuación, sin decreto de expropiación o acto traslativo de propiedad, daba lugar al otorgamiento de una indemnización previa a favor de la persona expropiada, equivalente al justo precio del inmueble, determinado por mutuo acuerdo entre las partes o por avalúo efectuado por la Dirección General de Catastro Nacional o decidido mediante sentencia expedida por el tribunal competente. Por consiguiente, salvo declaratoria de estado de emergencia o de defensa, el Estado no puede ordenar ninguna expropiación y mucho menos ocupación sin disponer previamente el pago de una indemnización a favor del expropiado, como bien lo estableció y fundamentó el Tribunal Constitucional. Otro fallo de vital importancia en la jurisprudencia del TC fue rendido en materia político-electoral mediante la sentencia 375/19 de 19 de septiembre de 2019, mediante la cual se declaró no conforme con la Constitución el denominado voto de arrastre. Con dicho fallo, el Tribunal Constitucional estimó que con el voto de arrastre se producía un desconocimiento del carácter directo del derecho al sufragio, en vista de que al momento del elector votar a favor del diputado de un partido, también votaba de manera indirecta por el senador de la misma entidad política, aun cuando no albergara la menor simpatía por este último. Este mecanismo impedía a la ciudadanía el ejercicio de elegir un diputado y un senador de su preferencia
pertenecientes a partidos políticos distintos, lo cual generaba una patente vulneración al derecho al sufragio directo consagrado por el artículo 208 de nuestra Carta Sustantiva. Por último, mediante la sentencia 226/21, rendida el 30 de julio del año en curso, el Tribunal Constitucional declaró no conforme con la Constitución el artículo 27 de la Ley 1306 bis sobre divorcio. Esta disposición prohibía el divorcio por mutuo consentimiento entre los cónyuges antes de transcurridos 2 años de la celebración del matrimonio. Tampoco procedía después de 30 años de vida conyugal o cuando el esposo superara 60 años o la esposa la edad de 50. La inconstitucionalidad del referido artículo de la Ley 1306 bis fue sustentado básicamente, primero, por vulneración al principio de igualdad previsto en el artículo 39 de la Carta Sustantiva, ya que ninguna persona puede ser discriminada por razones de edad. Segundo, por estimar irrazonable y desproporcionado imponer a los cónyuges la interrupción por mutuo acuerdo de su proyecto de vida común cuando así lo decidieren, luego de haber voluntariamente otorgado su consentimiento para contraer matrimonio. Y tercero, por considerar que el aludido artículo violaba además el referido principio de igualdad constitucional, promoviendo un trato discriminatorio entre los dominicanos residentes en el territorio nacional y los residentes en otros países, así como con relación a los extranjeros que pudieran ejercer el denominado divorcio al vapor. Como hemos podido apreciar, las 10 sentencias reseñadas, seleccionadas entre más de 5.000 fallos, evidencian la importancia del rol que desempeña el Tribunal Constitucional a favor de la sociedad dominicana. Muchísimas gracias por su atención. Gracias por continuar con nosotros. Iniciamos este bloque informativo con un viaje a Colombia que realizó el magistrado presidente del Tribunal Constitucional, Dr. Milton Ray Guevara, donde participó en el panel Separación de Poderes, Independencia del Poder Judicial, en el marco del World Law Congress realizado en este país. Ray Guevara participó como panelista en el 17º Congreso Bienal de la Asociación Mundial de Juristas Estado de Derecho, Desarrollo para las Naciones, realizado en Barranquilla, Colombia. El magistrado presidente fue uno de los disertantes en el panel Separación de Poderes, Independencia del Poder Judicial, en el que presidentes de cortes y tribunales constitucionales de distintos países analizaron cómo la independencia judicial debe ser garantizada y estar consagrada en las constituciones o leyes de cualquier país. Evidentemente, todo eso tiende a que se garantice una autonomía funcional, porque hay unas atribuciones claramente establecidas. Se dan garantías para la autonomía administrativa, hay toda una serie de instrumentos legales en ese sentido. En su intervención, el presidente del TC Dominicano afirmó que a partir de la Constitución Dominicana de 2010 se crea un nuevo poder, el poder jurisdiccional. Al contrastar la realidad dominicana con otras naciones, el magistrado Ray Guevara dijo que la República Dominicana pertenece al grupo de países donde hay constitución sin constitucionalismo. Constitución es semántica, donde una cosa es lo que dice el texto y otro el que dice la realidad. Lo que dice la realidad ahora. Nosotros en la República Dominicana formamos parte de ese último grupo, pero a partir de la creación del tribunal y la aparición de la Constitución del 2010, estamos caminando hacia tener un país de constitución con constitucionalismo. Durante su intervención, abordó además aspectos sobre presupuesto jurisdiccional, elección y movilidad de jueces y la vinculación de los mismos a la carrera política, entre otros. Hasta aquí el contenido noticioso de La Voz del Tribunal Constitucional por el día de hoy. Recuerde que para ampliar esta y otras noticias puede acceder a la página web www.tc.gov.do.
El Tribunal Constitucional de la República Dominicana pone en circulación la 9ª edición de su anuario institucional correspondiente al año 2020. Esta obra tiene como objetivo aportar a la comunidad académica los conocimientos constitucionales de esta alta corte, los trabajos de investigación de colaboradores, magistrados y juristas nacionales e internacionales. Este año dedicado al 10º aniversario del Tribunal Constitucional In Memoriam Adriano Miguel Tejada. Lunes 6 de diciembre del 2021 a las 5 de la tarde en el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Transmisión en vivo a través de todas nuestras plataformas digitales. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y Escuela. Seguimos con el desarrollo de esta edición especial con motivo del panel Una década del Tribunal Constitucional realizado por la Universidad APEC, dedicado especialmente a los 10 años de labor de esta alta corte. En esta ocasión presentamos al magistrado de la Suprema Corte de Justicia, Manuel Ramón Herrera Carbucia, quien resaltó algunas características de la alta corte garante de la supremacía de la Constitución. Veamos. El Estado social de derecho, y lo ha dicho Milton en sus tomos de discurso. Sin ser halagador de un amigo, quiero decir que esos tomos de discurso, y que yo acabo inclusive de comenzar a leer el que tienen ustedes en las manos, es una doctrina exquisita de diferentes puntos de vista del derecho constitucional. El Estado social, decía Ferrajoli, cuando habla en un libro sobre el manifiesto de la igualdad, tiene que tener una dimensión social y una dimensión política. ¿A qué se refiere esa dimensión social? Se refiere al trabajo, sobre todo que en Italia, en la época del 46, la Constitución dice la República de Italia es una república del trabajo. Pero veamos la segunda característica de la jurisprudencia constitucional del Tribunal Constitucional, el valor del trabajo. Independientemente de lo que diga la Constitución en el artículo 62, que dice el derecho al trabajo como un derecho fundamental, por primera vez en la República Dominicana, el trabajo es dignificado a través de las decisiones del Tribunal Constitucional. Cuando estuve de juez, de presidente de la Corte de San Pedro, di una sentencia sobre el derecho al trabajo, que fue a la Suprema Corte de Justicia y fue ratificada. Pero la Constitución del 26 de enero del 2010 habla del derecho al trabajo y por primera vez, repito, y ustedes me dicen, ¿y por qué lo está repitiendo? Como aquel famoso merenguero que dice, pues vuélveme a preguntar. No, ¿por qué le digo? Porque un policía le mandaban una carta diciéndole, estamos prescindiendo de su servicio por necesidad de la institución, interés de la institución, algo así le decía. El Tribunal Constitucional ordenó y ha ordenado a la policía el reintegro de miembros de la policía por haber sido desvinculado, por haber sido despedido sin ningún tipo de razón y sin acorde a la administración y a la Constitución. Es el Tribunal Constitucional quien le ha redimensionado el valor del empleado público, ese que votaban sin ningún tipo de razón por un telegrama que decía conveniencia en el servicio. Pero es más, el Tribunal Constitucional, en el caso de la policía, ordenó reintegro de generales. Ese jefe de la policía actual es producto de una sentencia del Tribunal Constitucional
que en un decreto le ordenaron su pensión y él fue al Tribunal Constitucional. Lo que quiere decir que sí, la efectividad que dice la Constitución, porque usted no tiene que tener una sentencia para tenerla en un cuadro, usted quiere tener una sentencia para poder ejecutarla. Eso se llama la efectividad del derecho. Lo ha fallado el Tribunal Constitucional. Hay una decisión, la 540 del 18. También le ha ordenado la actualización de la pensión a un policía. Es decir, que el empleado público ha tenido un aliado en el Tribunal Constitucional que le ha dado el valor necesario. Pero, además, ¿cuál es la tercera característica? El Tribunal Constitucional, a través de su jurisprudencia, ha despejado los obstáculos prácticos de la reglamentación laboral en los casos de inconstitucionalidad. Ante todo el mundo, cuando quería dilatar un caso, inconstitucionalidad, ha fallado sobre el 539, en la 0813, sobre el 715, en la 3213, sobre el 714, en la 10613, sobre el 715, en la 15313, sobre el Ministerio Público y el preliminar de conciliación. Sobre el mismo Código de Trabajo, en la 155, sobre el 539, sobre la inconstitucionalidad del Código, en la 199.13, sobre el 482 y el 641, sobre la limitación de los recursos, que viene a determinar una discusión vieja que tenía Luciano Pichardo, que tenía Margarita Tavares, que tenía Virche por otro lado, que tenía Belito Rodríguez del Orbe en una opinión de la Procuraduría, sobre los recursos, sobre recursos de apelación y sobre recursos de casación. Por demás, hay una sentencia famosa del Tribunal Constitucional que le dice a la Sala Civil, usted no puede, esos 200 salarios son irracionales. Hay una mención especial que es la 563.15, que es una acción directa de inconstitucionalidad de un sindicato, creo que no fue un sindicato que lo preparó, pero sobre todo el 42, 44, 51, 75, 93, 109, 110, 190, 259, 260, 390, 434, 616 y 626. Esa sentencia es una joya. Es más, yo me adelanto, algo que voy a decir más adelante, pero me adelanto porque ustedes me caen bien y estoy delante de unos amigos. Esa sentencia dice cómo resolver el problema actual ahora mismo, de que muchos se preguntan sobre, ¿me tengo que vacunar? ¿Tengo que ir al médico? ¿Qué puede decir la empresa con el trabajo? Esa sentencia lo dice. Esa. Y no lo voy a decir yo, porque yo también puedo conocer eso. Entonces estaría incurriendo en algo que me impide la ley. Pero esa sentencia, la 563.15, lo dice. Como dice algo que tiene que ver con el futuro, algo que Eduardo Jorge Prat habló sobre una sentencia que habla de la progresividad, que no pueden hacer reformas a la baja. Eso quiere decir que el Tribunal Constitucional se ha adelantado, porque una de las funciones que tiene que tener un tribunal de alta corte es adelantarse
tener una proyección además de pedagógica y académica, aunque algunos se pierden en eso. Repito, una función académica y pedagógica es una función hacia el futuro, una proyección hacia el futuro. Cuarta característica, ya lo dijeron, sobre las pensiones. Pensión sobre sobrevivencia, la 27 del 16, pensión de discapacidad, pensión de unión libre, que es la 717, pensión sobre la devolución de los abonos en los fondos de pensiones. Tengo mis reservas sobre eso y creo que en su momento el Tribunal Constitucional examinará esa situación. Ahora, ¿cuál es la quinta característica? El diálogo judicial. Cuando se estudia ahora la Universidad Autónoma de México y el Instituto Plan de Alemania, están estudiando el derecho común constitucional latinoamericano. ¿Qué quiere decir eso? Hay un diálogo judicial multinivel, hay un diálogo entre cortes. El Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia, desde el 2012, sobre todo nosotros en la tercera sala, pero el Tribunal Constitucional en una forma metódica tiene un diálogo con el Tribunal Constitucional de Colombia, el Tribunal Constitucional de Perú, el Tribunal Constitucional Español, en menor medida con la Sala Constitucional de Costa Rica y con el Tribunal, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Qué quiere decir eso? Que en la medida de las posibilidades, el Tribunal Constitucional, un ejemplo, para los test de razonabilidad, el Tribunal Constitucional se remitió a la sentencia de Herrera Ulloa para el caso del 539, así en la 0813. Y el Tribunal Constitucional no solo hace ese diálogo judicial que es y está siendo usado por todos los tribunales constitucionales y todas las altas cortes para buscar la justicia. ¿Qué debe buscar un tribunal? Un tribunal debe buscar la justicia. No se hace nada con ciertas actividades si ese tribunal no busca la justicia. El Tribunal Constitucional también abreva en la doctrina. Cuando el Tribunal Constitucional habla de la libertad individual, el Tribunal Constitucional toma la posición de la doctrina española que habla de la libertad sindical individual y que habla de la libertad sindical absoluta, sobre todo de la escuela de Bailos en la Universidad de Castilla-La Mancha. Quinta característica. No sé si me ha pasado el tiempo, me quedan algunos minutos. Sí. Voy a decir, pero al contrario, estoy casi acabando, como una vez que hablé en Europa, en Portugal, que me tomé los minutos de lo que no se habían tomado el tiempo. Ahora quizá no me tome los 5 minutos, sé que se pasó mi amigo, pero me tomé 1 o 2 nada más, 1 o 2 solo. La quinta característica habla del test de razonabilidad. El Tribunal Constitucional ha dado lecciones sobre
ese trabajo de Robert Alexis del test de razonabilidad. El Tribunal Constitucional habla de los medios adecuados a la finalidad perseguida. Entonces, ahí le voy a citar lo que yo le decía ahorita. Cuando se plantea un conflicto entre el deber de vigilancia de salud y el respeto a los derechos del trabajador en el marco de las relaciones de trabajo. 563.15, ahí está la solución del problema del COVID, pero no se lo adelanto, ahí en esa sentencia está. Entonces, ¿cuáles son las principales decisiones o algunas de las principales decisiones sobre ejecución de sentencia? Sobre los embargos, sobre los salarios retenidos, sobre salarios que se estaban repartiendo uno político. Unos políticos se estaban repartiendo unos salarios, la mitad tú y la mitad yo, como la famosa fórmula de Peña Gómez, y el Tribunal Constitucional dijo, no, eso no está correcto. Sobre la fianza judicatum solvi, sobre los inspectores de trabajo. Y ahí quiero recordar algo, cuando leí esa sentencia de los inspectores de trabajo. No puede haber un derecho de trabajo efectivo si no hay una vigilancia efectiva de ese derecho de trabajo. Y esa vigilancia efectiva de ese derecho de trabajo se logra a través de los inspectores de trabajo. Sobre la comunicación del despido, sobre la degradación laboral, sobre la estabilidad, sobre el amparo y el referimiento, sobre los requisitos para la revisión constitucional. Eso quiere decir, y con eso concluyo, ya a tiempo, que el Estado social de derecho avanza en la medida en que existe una jurisprudencia sólida que sirve de soporte y que piensa en su país y piensa en la Constitución. Eso servirá no solo para una recomposición de nuestra sociedad, sino para una recomposición del derecho de trabajo. En la medida en que avancemos en ese derecho constitucional, como lo ha demostrado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, tendremos una democracia constitucional, una democracia social y tendremos un mejor país. Muchas gracias y Dios lo bendiga. Y con estas palabras del magistrado Herrera Carbucia finalizamos esta edición especial de La Voz del Tribunal Constitucional. La primera de dos, con motivo del panel Una década del Tribunal con la Universidad APEC a esta alta corte. Nos vemos la próxima semana, donde seguiremos llevándoles a ustedes el contenido de nuestra Biblia institucional del Estado, la Constitución Dominicana.